Abre tu mente. Respira profundo. Permite el traslado dimensional de aquellos que ya han partido. Estás a punto de ingresar al horror de la noche. Al horror de la noche. Señor Jesucristo, Redentor de los hombres, que en tu pasión quisiste soportar nuestros sufrimientos y aguantar nuestros dolores. Te pedimos por el que está enfermo. Tú que lo has redimido, aviva en él la esperanza de su salvación y conforta su cuerpo y su alma. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Y es así como estamos iniciando esto que es el horror de la noche. Agradeciéndoles infinitamente que nos acompañen, que estén ahí enfrente de la bocina, que nos compartan, que nos hagan llegar sus comentarios y por supuesto que hagamos vivir este espacio. Muy buenas noches a todos los que han encendido la radio, los que están ahí enfrente, como les digo, de la bocina, la familia Mares Dueñas, muchísimas gracias. Y a todos los que se van a estar sumando a lo largo de la transmisión. Tal vez ustedes recuerden esta anécdota. Hace días había querido platicarte, pero no había tenido la fortuna de que leyeras mi mensaje. Quería contarte algo que me ocurrió hace algunos meses. Fuimos de visita a Matancillas, Jalisco, y con los familiares que fuimos a ver, ellos tenían un cuarto donde nos dejaron dormir porque, según, estaba cerca del baño. Pero el baño tenía una vista hacia un cerro llamado el Cerro de la Cruz. Esa noche salí al baño a acompañar a mi hijo que no podía dormir y lloraba de miedo. Él tiene 6 años y quería ir ya estando acostados. Él decía que escuchaba algo en el techo y ventana, aunque varias veces verifiqué, no había nada. Pues total, fui al baño con mi hijo. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que del cerro donde tenía vista el baño, en vez de puerta, era una cortina y se veían unas bolas de fuego. Flavio, yo lo vi. Nadie me lo contó. Yo lo vi. Empecé a rezar porque me dio miedo y rápidamente busqué en el celular una oración para espantar brujas. Oh, sorpresa, que cuando empecé a rezar, decía la oración que cuando terminara de hacerlo, anudara algo. Yo le hice nudo a una soga que sostenía la cortina. Y de ahí me fui a acostar. Flavio, no me dejaron dormir. Lamentos, llantos de una persona, era una femenina. Y al día siguiente yo no mencioné nada en el desayuno. Pero escuché que una de las parientes de mi esposa dijo: mamá, vaya a ver a mi suegra porque anda lastimada de la cadera. Dice que se cayó en la huerta cuando salió al baño y hasta se pegó en la cabeza. Dice que no durmió nada en toda la noche y la otra señora contestó: de seguro tumbaron a la bruja esa. Flavio, llámalo coincidencia, pero se me heló la sangre. Terminé de desayunar. No sé con qué pretexto le dije a mi esposa: despídete y vámonos. Ya no quise averiguar nada más. ¿Qué opinas, Flavio? Saludos desde Asientos, Aguascalientes. Hace muchos años yo escuché esa leyenda urbana, esa conseja. Tienes que rezar, me parece que era el Padre Nuestro. Terminas y haces un nudo. Sigues, vuelves a empezar otro Padre Nuestro, terminas otro nudo. Una vez más, otro Padre Nuestro, otro nudo. Y conforme vas haciendo la oración y vas terminando, vas atrayendo, no sé si decirlo
de esa manera, vas jalando, vas acercando, vas tumbando a las brujas. Y dicen que funciona, no me lo creas, pero es algo de lo que yo escuché desde muy pequeño. Flavio, buenas. Yo recuerdo un accidente donde estuvo involucrado un agente de tránsito, fue en López Mateos y Galeana. Eso sí lo comenté ayer, en 1973. Yo tenía aproximadamente 5 años, hice la cuenta ahí. Pensé, nació en 1968, fue lo que dije ayer. Se me quedó bien presente ese accidente. En aquel entonces, los agentes de tránsito andaban de color caqui y les llamábamos tamarindos. Se ponían en un cuadro en medio de la calle, dirigiendo el tráfico. Saludos. Sí, lo leímos ayer. Flavio, te escucho cada noche, o te trato de escuchar cada noche. Gracias. Petición de luz, claro. Y desde este momento les agradezco que me acompañen a hacer la petición de luz al ratito que hagamos el programa, y se les agradece que estén ahí. Flavio, buenas noches. Soy Gabriel Telles desde Ensenada. Al estar hablando de la subida de muerto, de incubos y sucubos, yo recuerdo algo que me pasó en el año del 2010. En la religión de mi mamá festejan algo que le llaman memorial o memorial. Yo en ese tiempo no quería saber nada de religión, pero yo, por no hacer sentir mal a mi mamá, la acompañaba a ese evento, pero yo estaba bien metido con la música black metal. Me fascinaban las películas de terror. Recuerdo que ese día renté las películas Legión de Ángeles y Actividad Paranormal 1. Bueno, ese día, dormido ya en mi habitación, sentí que algo me alzaba y me deja caer sobre la cama. Tengo esa duda, ¿sería sueño o realmente me pasó? Saludos para ti y para todo Aguascalientes. Hay un pequeño detalle, no sé exactamente cómo se pueda definir, pero tengo entendido que es una especie como de sueño, y ese sueño es justamente eso de que estás dormido, sientes de pronto que flotas y luego te dejan caer a la cama. Repito, no sé exactamente el nombre, pero sí ya lo hemos platicado, ya hemos comentado de eso. Ahora, es muy diferente a uno. Lo que en algún momento ocurrió con un muchacho, me habla el hermano y me dice, te voy a platicar lo que le pasó a mi hermanito. Yo estaba dormido, de pronto oigo ruidos, abro los ojos y mi hermanito iba flotando como si estuviera acostado, pero flotando como si lo llevaran en una camilla invisible, como si lo llevaran pues así, acostado en algo que se moviera horizontal, y lo llevan para afuera del cuarto. Él despierta, ve a su hermanito que lo llevan para afuera y lo regresa a la cama, lo baja así como si lo estuviera empujando, como empujar un globo. El hermanito baja y listo. De rato vuelve a escuchar ruidos y ya iban para afuera con él, una vez más para afuera del cuarto. Lo alcanza a detener, lo vuelve a meter a la cama. 2 veces les pasó, o le pasó en la misma noche. Buenas noches. Sí, buenas. Nada, lo intentaron y no lo lograron. Flavio, creo que no alcanzaste a leer mi mensaje en donde te platicaba que hace tiempo, cuando estuve casado, mi ex esposa, después de divorciarme, había hecho un hechizo junto con su tía, porque su tía se dedica a la brujería, incluso a curar gente, también a maldecirla. Resulta ser que mi ex me tenía placeado, porque después me empezó a ir mal. Tuve que ir con una persona que dedica a la santería cubana. Un santero fue el que me retiró ese hechizo. Después de que me ayudó, me dijo que yo tenía que agarrar unos
algodones con alcohol y aceite y los prendiera con mis propias manos con cerillos de madera. Resulta ser que cuando los prendí y los empecé a quemar, me dijo que cerró los ojos para que todo el mal se le fuera a las personas que a mí me habían hecho previamente el mal. A los pocos días mi ex esposa se quemó la cara con manteca caliente. Su tía se quemó la cara con un flamazo de un boiler. Aparte, también la señora se quedó casi en silla de ruedas porque tiene que caminar con andadera. Mi ex hace poco se quebró la cadera y los pies porque se cayó de la azotea y no podía levantarse. Duró mucho tiempo postrada. Todo eso pasó después de que me dijo el santero que les devolvería el mal. ¿Cómo ves, Flavio? ¿Crees que hice bien por haberles aplicado la misma dosis que ellas me querían hacer? De hecho, cuando recogí mis cosas en una caja de madera que era mía, encontré un mono con una fotografía y listones rojos, o sea, el amarre, pedazos de playera mía y muchas cosas que tenía ahí guardadas. Y eso tenía clavos, vidrios, alfileres, agujas clavadas, todas esas cosas tenía de todo, e incluso un pedazo de ropa interior mío. Buenas noches, Flavio, y muchas gracias. Pienso, no sé tú lo que consideres, ¿verdad? Ellas no pensaron en hacerte el daño. Tú ahora lo consideras y dices, hice bien, se le regresó y pues en cierto modo te sientes incómodo, ¿no? Te sientes mal. Pero ¿y qué tal si no has hecho algo? ¿Y qué tal si te dan boleto para ir a saludar de mano a San Pedro? ¿Te imaginas? Buenas noches, te comparto estos videos e imágenes. Fueron grabados en INEGI de Nacosari. No hay problema si los compartes, son muy recientes las fotos porque pusieron una cámara. Saludos. No me digas. Describo la imagen. Me dices que sí las puedo compartir, ¿verdad? Se ve unas escaleras y alguien como que se está asomando, agachado, de lado, cabello largo. No se alcanza a ver más que la frente y parte de la cabeza con el cabello en la primera imagen. Siguiente imagen. Se ve un pasillo y se ve... Ay, no sé cómo decirlo. Esto sí se me hace más elaborado, por decirlo de alguna manera. Se ve una imagen de una mujer como de cabello largo, como la chica del aro, la niña del aro, algo así, delgada, vestida en color blanco. Se ve flotar y se ve al fondo de un pasillo. El pasillo está a oscuras. Pusieron un, no sé si decir reflector o lámpara. Bueno, gracias. Me dice que sí las puedo compartir. A la brevedad, no les puedo decir en qué momento, pero las van a poder ver. Buenas noches. Para ti, en lo personal, ¿cuál es la llamada que más te ha dado miedo en toda la trayectoria? Ay, Dios. Han sido varias. Me explico. La que más me impactó, lo he dicho en varias ocasiones aquí en el programa y fuera del programa, es la historia de la señora que tenía un hijo que vivía al norte del estado, y en ese norte me pierdo. Fue Tepesalá, fue Cocío, fue algún poblado podría ser, no lo recuerdo. Sí fue al norte del estado, y de pronto la señora dice tener un hijo como de 3 años, 4 tal vez. Hoy día el muchachote ya debe estar acercándose a los 30 seguramente. Bueno, ella tenía su bebé, su hijo, y el hijo platicaba y platicaba y platicaba. La mamá un día lo increpa y le pregunta, oye, pues ¿con quién hablas? Pues con mi amigo. ¿No lo ves? Míralo, aquí está. Y el niño sí lo veía. Bueno, no hago esta historia más extensa. De pronto, el niño un día le dice, oye, dice mi amigo que si se te puede presentar, que si das permiso de que se te manifieste, que se presente contigo. La mamá pensando,
jugando, es un niño imaginario, un amiguito de esos que tienen los niños cuando pequeños, que quizás se sienten con algo de soledad y se inventan, se generan un amigo así, imaginario. Ella le dice que sí, que se manifieste su amigo con ella, que no habría problema. Y de pronto dice que se planta junto de ella una sombra. Nunca le vio cara. Era un hombre sombra, posiblemente lo que podríamos encajonar en ese concepto. Un hombre sombra. Y empieza a hablarle. Le empieza a platicar, a preguntar. Ella se aficiona, vamos a dejarlo en ese tenor, al grado de que se le manifiesta pues prácticamente todas las noches, y ella dice que pues en cierto modo a mí así me dejó boquiabierto. En cierto modo yo ya lo sentía como mi amigo y hasta esperaba que llegara para poder escuchar y platicar con alguien. O sea, él y ella platicaban. Ella totalmente viva, él pues no sé en dónde estaba, pero se le estuvo manifestando. Después ya no era nada más en la cocina, después fue en la puerta del cuarto, le pide permiso para acercarse a la cama, ella accede y él llegaba a sentarse ahí a la orilla de la cama. Ella lo veía, ella sentía cuando llegaba y se sentaba, y llegó a tener contacto o encuentro físico, vamos a decirlo de esa manera, encuentro sexual con él en 2 ocasiones, 2, ella lo dijo. Y yo le pregunté, poniendo ojos de plato así sorprendido, ¿pero era una aparición? Dice, pues sí, pero como me acostumbré tanto, yo ya esperaba que llegara él para platicar. A mí me hacía compañía, mi hijo estaba muy pequeño y yo platicaba con él tan a gusto. Yo me quedé de a 6. Es quizá la historia que más me ha sorprendido, no es la única. Por supuesto que han habido varias, pero es una de las que tengo más fresca en la mente, a pesar de que han sido años y años y años. Pues sí, sé que hay más, pero pues ahí lo comento y lo dejo. Flavio, buenas noches. Yo desearía que el programa durara 2 horas. Paso tu solicitud a mis jefes, a mis superiores, petición de luz por su pronta recuperación. ¿Puedes contar la leyenda más famosa de Aguascalientes, por favor? ¿Cuál será la leyenda más famosa de Aguascalientes? Oye, ¿la de los tacones? Solo para comentarte un dato que a mí se me hizo curioso o raro. Una tía política hacía todo tipo de brujería, maldiciones, etc. En una ocasión le rebotó lo que hacía. De hecho, lo que había hecho y falleció. Cuando la vimos en el ataúd parecía que veías a la Santa Muerte, igualita. Dice, no manches. Flavio, ese hombre sombra no sería un incubo o súcubo. Incubo. Súcubo es, digamos, mujer. Incubo o incubo, en el caso de un hombre. Demonio sexual, sí, totalmente. Totalmente. Buenas noches. Muy buenas noches, Flavio. Gracias por llamar. Al contrario, me estaba acordando de hace en los 90 o en el 2000 de un accidente que fue del relato del día de ayer, de Primer Anillo y Guadalupe. Ajá, sí. Estaba una señora que pasó con una carriola, que se la llevó el coche y la carriola fue a quedar a la Miravalle. O sea, el carro venía de Curtidores hacia el Templo de Guadalupe, pues. Sí, efectivamente, venía de norte a sur
perdón, de sur a norte. El carro. Sí, el coche, y la señora iba pasando primer anillo enfrente del cinema que estaba ahí. Avenida. El cinema Avenida. Y el coche, en la desesperación, se fue con la carriola incrustada en la defensa y fue a quedar la carriola en Carlos Sagredo, ahí en la colonia Miravalle. Hasta Y allá. desgraciadamente la bebé falleció. Sí, claro. Este es uno de los accidentes que pasaron en esa esquina. La otra, cuando estaba joven, me tocó ver también a un chavo que atropellaron enfrente del cinema Avenida también. Ajá. Esos son de los accidentes que yo recuerdo en esa esquina. Es la unidad habitacional Guadalupe Posada, ¿verdad? La que está ahí enfrente de lo que es el cine. Sí, exactamente. Sí, ya. Sí, efectivamente. No, más que sí no me acuerdo bien exactamente el año que fue lo de la carriola. Yo tampoco me acuerdo de lo de la moto que partió el carro, pero fue 70s, por supuesto que fue en esa década, la década de los 70s. Sí. Y un poquito aunado de lo que estás comentando el día de hoy, de las subidas de muerto. A mí me pasó en un caso, a mí me gustaba mucho el alcohol. Yo me puse una guarapleta bien sabrosa ese día. Llegué a tu casa a acostarme y en la puerta había un niño con los ojos azules bien precioso. Y ya no me pude mover, Flavio. Y me quedé paralizado en la cama. ¿Y el niño dónde estaba? ¿En la banqueta, en la puerta, en el zaguán? No, estaba en la puerta de mi cuarto. ¿Adentro? Adentro, en la puerta de mi cuarto. Y ya no me pude mover. Le conté a mi mamá sobre esa historia. Así como diciendo, ay, mijito, no, estás delirando. Sí, claro. Y eso fue lo que me sucedió. Después, posteriormente, mis sobrinos llegaban a mi cuarto y decían que veían a un niño y se escondían en el baño de mi cuarto. Y decía que estaba un niño, que un niño. Yo, por convivencia, yo les dije que era mi hijo, que era la persona que me cuidaba, que era mi hijo, que era mi hijo, que era mi hijo. Y así se me quedó, que era mi hijo. Pero no. No. Una pregunta. ¿Tuvieron mascotas en esa casa? No sé, pájaros, perros, gatos, sí. ¿Y se vieron afectados en algún momento que les pasaran cosas que no tuvieran explicación? No, de hecho, la única mascota que teníamos, bueno, una de las mascotas la mataron sobre una calle conocida de ahí del centro. Ajá. La atropellaron, pero a final de cuentas no, ahora sí como dicen, fue algo que nosotros contamos que era sencillo. Fortuito, claro. Sí, o sea, que fue algo fuera de lo común. Más bien, que fuera algo común, no fuera de lo común. O sea, fue un accidente cualquiera. Normal, claro, entiendo. Exacto. Y hasta ahorita que yo tengo desprendimiento, o sea, me desprendo de mi cuerpo, viajo y hago cuestiones. Por eso se me quedó muy grabado esa cuestión de con ese chavito. Okay. No sé qué opines sobre esto de los viajes astrales y todo esto que uno puede tener. Pensaría, no sé si sería bueno decirlo y si lo consideras ni me respondas, pero en algún momento de tu vida, desde que tengas memoria hasta el momento en que empiezas con esos viajes, ¿estuviste a punto de morir? Sí. Eso es... Yo he tenido varias cuestiones, inclusive yo, más joven, atenté contra mi vida. Y precisamente eso es algo de los desprendimientos que he tenido. Exacto. Te iba a decir, porque una persona que tiene ese conocimiento, voy a explicarme. Si yo te pregunto a ti, a ver,
¿cómo puedo llegar del Jardín de San Marcos a Catedral? ¿Tú me puedes orientar? Y seguramente me vas a decir, sí, cómo no, mira, la calle se llama y vas a pasar y hay una tienda y venden y así, ok. ¿Por qué? Porque conoces el camino, ¿sí o no? Exacto. Ok, si de pronto yo te digo, oye, por favor, descríbeme cómo es la casa de mi tía Socorro, vas a decir, no, espérame, pues ni sé que tenías tía ni la casa, porque no la conoces. Ok, en este caso, se supone que personas que pasaron, que estuvieron ante esa experiencia, el de a punto de partir, como dije hace un momento, ¿no? Casi les entregan el boleto para saludar a San Pedro en de mano. Personas que estuvieron a punto de morir reconocen que hay en el camino de aquí hasta donde se supone está el túnel y luego viene la luz allá al fondo. ¿Qué pasa cuando de pronto algo te permite regresar de ese punto? No te vas hacia la luz, no seguiste la luz, te regresas y aquí andas entre nosotros. Sencillo. Cuando algo se presenta que tenga que ver con el tránsito de este plano al siguiente, a donde vamos a evolucionar, se supone, y esperamos y queremos o creemos, hay personas que reconocen lo que hay en el camino de este tránsito de aquí hasta allá. Personas como tú que reconocen, quizá no de manera consciente, pero saben lo que hay en el tránsito, en el paso de este plano donde estamos vivos al que sigue. Por eso es que personas como ustedes tienen esa capacidad de presenciar entidades, de presenciar muertitos, apariciones, etcétera, etcétera. Inclusive me ha tocado ser un déjà vu, porque de repente estoy así platicando con alguien, me llega una música y a los 5 o 10 minutos está sonando. Ya. De esas son las situaciones que a mí me han llegado a pasar y que me quedaron marcados. Y me siguen marcando. Ok. Pues sí, una persona como tú que pasaste por esas experiencias, le es fácil reconocer lo que hay en ese inter que no todos ubicamos. Traducción, tú puedes percibir cosas del otro plano, del otro nivel que andan aquí. No todos podemos, Inclusive yo no los veo, pero lo siento. Ya de cuenta que yo te los describo como si los estuviera viendo. Te describo a las personas. Claro. Y eso a mucha gente no le conviene, no le incomoda que sepas de eso. Ya, muy bien. Pues muchas gracias, Flavio, y manda luz a toda la gente que nos está oyendo y a todas las personas que tienes ahí en la mano izquierda, la lista. Gracias, qué amable. Buenas noches. Igualmente, Flavio. Es como reconocer si, por ejemplo, en el camino de aquí al más allá hay una estatua del lado derecho y es un soldado romano, y de pronto tú lo ves en la calle y dices, como el que está en el pasillo ese de aquí para allá, el soldado romano. ¿Por qué? Es un ejemplo, ¿no? Pero ¿por qué te lo reconoces? Porque ya lo viste. Vuelvo al primer ejemplo, ¿no? Porque yo conozco el camino y lo que hay en el tránsito del Jardín de San Marcos hasta Catedral. Es más, ni es mucho, son tantas cuadras y tú ya hiciste la cuenta. Ese es a lo que quiero llegar. Personas que pasaron por ahí, que no alcanzaron a irse, a cruzar y quedarse allá, reconocen lo que hay en el en el camino, pues. Viven y después tienen esa capacidad, esa percepción o posibilidad de percepción de reconocer algo que no reconocían al principio de o antes de. Es lo que estoy percibiendo y entendiendo desde hace años con sus comentarios que nos dicen, yo estuve a punto de morir, a mí me operaron y en el quirófano casi ahí entrego el estuche. Aquí estoy, mira.
y presentan su nueva etapa desde antes que les pasara lo que casi los lleva a la tumba y la actualidad. Entonces, es lo que yo podría decirles. Flavio, lo raro es que ni el niño ni su mamá sentían miedo ante ese hombre sombra. Ella pensaba al principio que el niño tenía un amigo imaginario. El niño era muy inocente y por eso no le daba miedo. Quizá al niño no se le manifestaba como una persona. Quizá la señora lo veía de esa manera, mientras el niño lo veía de otra forma. A lo mejor por eso el niño no le tenía miedo. La persona lo vio como una silueta, como una sombra, pero en vez de que estuviera en el piso, estaba de pie como un ser humano. La realidad supera a la ficción. Estamos en el umbral de lo imposible. Estamos en el horror de la noche. Aunque te escondas, aunque huyas, no podrás alejarte. ¿Sigues aquí? Estás en el horror de la noche. Y agradeciéndoles la línea telefónica es de ustedes. Flavio lo veía como un niño. Los demonios imitan lo que les conviene. Sí, tienen, a diferencia de una aparición, vamos a pensar, se dice, claro, no creo que si yo les digo, miren, este demonio es así y así es porque lo digo yo. No, se dice que hay entidades que se manifiestan, no sé, como un hombre, vamos a pensarlo. Y en la vida fueron personas que vivieron de una manera mala, que hicieron daño, que se portaron mal, que fueron atraídos por los de abajo y los tienen, digamos, trabajando a su servicio. Para los de cuernos, se dice, ellos no van a cambiar de forma, siempre van a ser un hombre porque en vida fueron un hombre. Me explico. En cambio, se dice que los de cuernos, ellos sí pueden adoptar diferentes formas. Hoy es un fuego, mañana es una serpiente, una sombra, una voz. Van cambiando según, como lo dice, ¿no?, lo que les conviene. Sí, en este caso al niño se le manifestaba, pero ¿cómo lo veía el niño? Él decía que era su amigo. La mamá lo veía como una sombra negra. Digo, no creo que haya sombras blancas o de otro color. Veía una silueta, pues, la mujer negro, de color negro. Luego, sería uno de cuernos y a la mamá se le manifestaba así y al niño de otra manera. Ellos sí tienen la capacidad de presentarse de forma diferente. Además, como ya lo he dicho, un demonio, por muy pequeñito, si lo quieres decir de esa manera, de muy bajo rango, de muy bajo nivel, por decirlo de alguna manera, en palabras llanas y coloquiales, tienen más fuerza y más poder que un ser humano. De entrada, se supone que tienen años de estar vagando y haciendo travesuras, ahora sí quedaría, ¿no?, haciendo diabluras en la humanidad. Sí puede ser que el niño lo viera de una manera, la mamá de otra, y en realidad, si llegara alguien a verlo, quizá lo veía como algo feo, desagradable, uno de cuernos. Ya que estamos el camarada que se reportó a cabina contigo, Flavio. Perdón, buenas noches a todos. Ya que sacan los recuerdos de accidentes, yo me acuerdo de otra moto que partió un carro, una moto grande, arrancó con ganas, donde es el semáforo de Boulevard
Ruiz Cortines, Adolfo Ruiz Cortines y Boulevard Juan Pablo II, un semáforo por ahí donde existía un salón de baile, que por cierto lo acaban de derribar hace poquito. Arrancó la motocicleta de oriente a poniente con ganas y en el crucero a San Ignacio le salió un carrito que se iba a incorporar a Ruiz Cortines, pero en sentido de... El carro arrancó iba de San Ignacio a Ruiz Cortines y de Ruiz Cortines iba a tomar de poniente a oriente y que se encuentra con la moto. Uy. También lo partió y no es que en este caso lo sorprendente es que el chavo de la moto no falleció y el del carro sí. Fue allá por los años finales de los 80s, no sé, 88, 80 y algo. Si alguien recuerda ese accidente, pues adelante. Buenas noches, saludos a todos. Qué amable. Bonita noche, Flavio. El accidente del que hablan, de la señora de la carreola, murieron las dos. El carro venía de Salvador Quesada Limón y ellas quedaron frente de donde era la gasera, porque el chavo venía muy rápido, dio la vuelta tan aprisa. Ella era pareja de un conocido. Bonita noche. O sea, murieron las dos. Podría ser la mujer que vio el amigo que platicó que entró a la tienda de O y X, que nos habló ayer. Buenas noches, felicidades por el programa. Ayer platicaban de accidentes en Primer Anillo y Guadalupe. Antes de la pandemia a mí me tocó atender a un chavo que iba en una bicicleta cruzando y un vehículo que venía de norte a sur sobre Primer Anillo lo atropelló. Falleció cuando la ambulancia iba llegando. Trabajé un tiempo en emergencias y me tocó que cuando atendimos accidentes con prensados ya fallecidos, les hablabas como un paciente vivo y pude ver cómo soltaban la tensión del cuerpo y te permitían sacarlos del vehículo. ¡Oh, qué triste! Flavio, te voy a platicar. Hace años iba yo de pasajero en un autobús para Morelia. El chofer del autobús iba muy pegado a una camioneta. Entonces, de repente, la camioneta da un jalón para esquivar una bicicleta y en ella iban dos muchachos. El chofer del autobús no los alcanzó a esquivar y el muchacho que iba de pie en los chamucos de la bici no vio al camión. Entonces se baja de la bicicleta, pero al bajarse empujó la bicicleta hacia adentro de la carretera. El autobús se llevó al muchacho que iba en el asiento de adelante. Iba una señora y le dijo al chofer que se tranquilizara, que no había sido su culpa. El chofer se fue muy rápido. Ya nada más se paró en Cuitzeo a bajar la gente. Ahí nos dejó los que íbamos a Morelia. Tuvimos que esperar otro. Después, al mes y medio, iba yo con un tío a Morelia, donde había sido el accidente. Estaba un autobús descompuesto. Mi tío se paró a auxiliar al chofer. Le preguntó que qué había pasado. Dijo que nada más, de repente, el autobús se apagó y no lo echaron a andar. Estaba desde un día antes y que en toda la noche no lo dejaron dormir. Se escuchaban lamentos, discusiones, golpeaban las láminas del carro. Dice que se oía como si arañaran las láminas. En un costado tenía marcadas las manos de alguien con sangre, pero se veía como que alguien se había resbalado y con las manos ensangrentadas desde arriba de las ventanillas hasta la parte de abajo. Entonces yo reconocí el autobús, pero no era el mismo chofer. En eso llegó una muchacha a un altarcito que le hicieron al atropellado. Le pregunté a la muchacha qué había pasado ahí. Me dijo que el que había muerto era su prometido. Se iban a casar un día después del accidente, pero pues lo mataron ahí. Dijo que ese día, en la noche, soñó a su novio. Le dijo que le llevara flores, que ya iba a descansar a gusto. Se me erizó la piel. No le quise decir cómo había sido el accidente porque, según ella, él iba con su primo. Los iban persiguiendo. De eso que te platico, ocurrió hace 38 años. Buenas noches, Flavio. Hoy en Segundo Anillo y Alameda, donde hubo un accidente, la gente cuenta que se le atraviesa una niña. Hoy estaba escuchando a tu compañero Agustín Vallejo. Al mediodía hubo personas lesionadas en este accidente. ¿Eso es de hoy?
Me está mandando esta persona unas fotografías y es enfrente de la tienda, enfrente del colegio. Es el Encino, el que está ahí. Antes de subir el desnivel, viniendo de sur a norte, ya me ubiqué. De sur a norte. Como si vinieras de la Academia de Policía, de la Clínica 2 del Seguro, el Hospital General de Zona número 2, como si vinieras rumbo a la Alameda. Antes de subir al desnivel es donde se da este accidente. Sería de sur a norte. Flavio, no sé si viste la noticia del avión que cayó en Toluca. Sí, cómo no. Cae en una especie como de... Es como una especie de sembradío. Era algo plano y se va directo a unas como bodegas, ¿no? Obviamente pues se deshace. Sí supe. Y el piloto, iba a decir el chofer, no, es el piloto, se comunica a la torre de control y dice... estamos en picada, no puedo controlar el avión, algo así. Y le preguntan en la torre de control, ok, enterados, ¿y cuál es el proyecto a realizar? Como diciendo, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué van a hacer? Ya no le contestan. Ahí es donde se cae el jet, ese pequeño avión. Sí tuve oportunidad de ver notas que hablan de eso. Espero que no haya sido cerca de tu casa. Lo del INEGI, déjame. Voy a mandárselo al ingeniero para que lo suban a la página. Y muchas gracias por compartir y gracias por autorizar. No tiene fecha, supongo tú tampoco la sabes. Me dices, son muy recientes nada más. Ok, ya se la mandé al ingeniero. La línea telefónica es de ustedes, centro de mensajes de ustedes, 449-918-1061. Flavio, quiero escribirte un relato de manera breve y quizá me puedas dar tu punto de vista. Esto ocurrió en el año del 2013 en Ciudad Cuauhtémoc, mejor conocida como San Pedro Piedra Gorda. Cabe mencionar que soy muy analítico en este tipo de cuestiones, no escéptico, analítico. Debido a mi formación profesional, soy investigador en ciencias biológicas. Bueno, comienzo con la narración. Tenía yo 21 años, ese día salí con mis amigos a dar la vuelta. Todo era más tranquilo que en la actualidad. En fin, todo transcurría normalmente. De ahí, cerca de las 12 de la noche, pasamos a retirarnos a nuestras casas. Uno de mis primos estaba conmigo y esa noche se iría a dormir a mi casa. Antes de eso tuvimos que pasar a su casa por ropa, unos videojuegos. Hay dos caminos para llegar a su casa. Uno de ellos está contiguo a un arroyo. Ese camino muy raramente lo tomamos, pero ese día algo hizo que lo hiciéramos. Recuerdo claramente que le dije, hoy hay que regresarnos por aquí. Entonces, al ir caminando por la calle ya vacía, detectamos a unas personas en el techo de una vivienda. Lo increíble fue que cuando pudimos distinguirlas, eran dos mujeres, una extremadamente anciana. Mi abuelita tiene 80 años. Lo que me impactó y se me hizo horripilante fue que la anciana
nos ve, nos sonríe. La otra parecía una joven, pero nunca mostró el rostro. Lo que me impactó y se me hizo horripilante fue que la anciana nos sonrió. Oh, ya me imagino. Y nos sonrió. Pero fue una sonrisa tétrica que solo de recordar se me pone la piel de gallina. Esta traía un instrumento como una matraca y al sonarlo la mujer más joven bailaba. Realmente fue algo muy rápido, pero al reaccionar golpeé a mi primo, le dije que corriera. Estábamos a menos de 1 kilómetro de la casa, de mi casa pues. Llegamos obviamente exaltados, le platicamos todo a mi madre. Obviamente en el municipio la mayoría de las personas nos conocimos. Mi mamá y mi tía, la mamá del primo, conocían a quienes vivían en este lugar. Y era una pareja como de 30 años. Hablando con ellos, pues aseguran que no tenían familiares ni visitas con las características que te comento. Esta fue mi historia, ojalá me pudieras dar tu opinión, te escucho desde niño, es la primera vez que me comunico al programa. Saludos, buenas noches para todo el auditorio. Pues como dices, ¿no? Nunca mostró, eran 2 mujeres, desfigurada una. Normal no me parece, ¿eh? Buenas noches, Flavio. Lo que pasa es que vengo manejando. Mira, las fotos que te mandé son de recientes, no tienen ni 2 semanas. Nos las compartió una amiga que es guardia de seguridad del INEGI. Incluso ella se enfermó. Los guardias no duran en ese edificio por lo mismo, de lo que ven. Te aseguro que no son un montaje las fotos que se ven al final. Pusieron una lámpara y una cámara para captar lo que se observa. Saludos y buenas noches. Ok, gracias. Buenas noches. Petición de Luz Claro a 2 años de su partida. Ya 2 años. Qué rápido, ¿eh? Flavio, yo sobreviví a un accidente en motocicleta. Me atropellaron en Talamantes y Primer Anillo. Cuando fui a pedir testigos se impresionaron, pensaron que había fallecido, porque cuando pasaban accidente por ahí nunca sobrevivían las personas. Y pues felicidades. Fuiste la excepción que confirmó la regla, ¿no? Como luego dicen. Y qué bueno. Vamos a hacer la petición de luz. Les agradezco que me acompañen diciendo: Señor creador de todo cuanto existe, te pido que le envíes luz y protección a mi hermano, y por favor mencionan el nombre de la o de las personas que ustedes consideran lo requiere en esta noche. Yo les agradezco si me ayudan por Isauro Vela Ochoa, Eduardo Flores, familia Vela Torres, señora Alicia Jaime, familia Gómez Hernández, Lucio Rojas Rivera, Felipe Cervantes Valles, Eleazar Campos, Hilda González Hernández, Wilfrido Luis Ortega García, María Trinidad Padilla Brizuela, Javier Padilla Brizuela, Sergio, María Guadalupe Arena Rodríguez, señor Antonio González, Diego Armando Soriano Herrera, José Camarena López, Gerardo Fernández Carrillo, señor Raimundo Flores. Sí mencioné a la señora Alicia Jaime, que está enferma. Te pido que alumbres su camino, que retires al mal, al enemigo que se esconde tras las sombras, y con tu luz y con tu fuerza venzamos al mismo maligno que ha dañado mi alma, mi cuerpo o mi espíritu. Y pues ahora sí, llegamos al final de este espacio, agradeciéndoles infinitamente el favor de su atención. Los invito a la próxima y, sin temor a equivocarme, les digo: mañana, sin lugar a dudas, será otro día.
Nuestra vida es efímera y el tiempo es solo un razonamiento humano que busca definir un simple concepto. Para los que han partido, todo se vuelve en horror de la noche. Te esperamos en la próxima.